¿Qué tal amigos? Un gusto de saludarles. Estamos en nuestra plataforma davidnoticias.cl, Facebook, Instagram y por supuesto Twitter. Hoy día con una figura importante a nivel nacional política con la que vamos a conversar, por supuesto, abierto, ¿no es cierto?, de forma franca, como acostumbramos a hacerlo a través de nuestros programas. Queremos saludar, por supuesto, a la figura de don Daniel Jadue, quien realiza una visita el día de hoy en Los Vilos. ¿Qué tal, don Daniel? Un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, David. Muchas gracias por el espacio. También un agrado estar acá en Los Vilos acompañando a Manuel y a todos los otros compañeros que van de candidato. Bueno, decirle a nuestros amigos que estamos sin mascarilla, estamos con el distanciamiento social permitido por las autoridades sanitarias, así que aclaramos ese punto. Comenzamos. Don Daniel, primero la visita, acá entiendo apoyando a candidatos y ya lo que se viene encima, ¿no? Todas estas elecciones a contar de abril del 2021. Así es, nosotros hoy día vamos a estar en la provincia lanzando las candidaturas a gobernador regional, las candidaturas alcaldes y concejales del Partido Comunista y del Pacto Chile Digno, y además ya entrando a terreno con lo que van a ser las candidaturas constituyentes para el próximo periodo, que son tan relevantes para lo que viene en el país. En ese mismo tema, como alcalde, ¿no es cierto?, ya de Recoleta, conocido no solamente a nivel nacional, sino que también internacional, lo hemos podido apreciar ahí en algunos canales de televisión. A su juicio, ¿cómo ve estas elecciones que se aproximan ya con tanta bulla, con tanta pandemia encima? ¿Cuál es primero la invitación a la gente? La primera invitación, la más relevante, es a participar, ¿no? Durante mucho tiempo una parte importante de la población chilena pensó que el sistema estaba tan deslegitimado que no participar era una opción. Pero también ese mismo tiempo le permitió a mucha de esa gente darse cuenta que el no participar, esa opción, que puede ser legítima, lo único que permitía era que los mismos de siempre siguieran en los cargos de poder y que aquellos que son defensores del modelo que había traído tanto dolor, tanta angustia a una parte importante de las y los chilenos, siguieran disfrutando de esa burbuja en la cual vivían, que les permitía decir, por ejemplo, una semana antes del 18 de octubre, que Chile era una isla de democracia y de paz en un continente tremendamente convulsionado por la lucha antineoliberal, ¿no? Bastó que pasaran 2 semanas para que toda esta isla y este paraíso se convirtiera solo en un espejismo. Y yo creo que esto nos tiene que demostrar que nunca da lo mismo quien gobierne y que nunca dejar y restarse de participar es lo que conviene y lo que le sirve al pueblo de Chile. Y la segunda invitación es a entender que Chile no va a recuperar la paz social, Chile no va a recuperar la posibilidad de un desarrollo nacional y un desarrollo humano si es que no atendemos de una vez por todas las necesidades de la ciudadanía movilizada, si de una vez por todas no atendemos y combatimos fuertemente la desigualdad, la asimetría de recursos, y si, como se ha dicho en el último tiempo, incluso por el Papa Francisco, ¿no?, si no entendemos que nadie puede seguir disfrutando de privilegios a costa del despojo de la gran mayoría, no solo del país, sino que del mundo entero. En ese mismo aspecto, don Daniel, vamos a entrar de lleno a eso, ¿no?, porque entendemos que perfectamente al margen de lo que significa este apoyo que está haciendo este recorrido a nivel de país, hay una candidatura detrás, eventual por ahora, usted lo ha destacado como alcalde, pero perfectamente clara a través de los medios de comunicación. Dedicándonos ya solamente a ese tema, ¿cómo vislumbra usted un cambio radical, si hubiera que decirlo así, a un Chile nuevo, con una nueva constitución, con un tema de constituyente que hoy día se discute, que al parecer con letras chicas el tema de los independientes lo dejaron un poquito afuera? ¿Cómo se puede conformar un Chile de menos nuevo? A más. Primero, que hoy día nosotros aparezcamos en las encuestas con el sitial de privilegio que ocupamos en ellas tiene que ver fundamentalmente con lo que hemos hecho en Recoleta. ¿Y por qué lo digo? Porque de Arica a Magallanes
Chile se imagina que este país sería sumamente distinto y mucho más justo, más democrático, más solidario, si en cada comuna de este país se pudiera obtener medicamentos a precio justo, lentes a precio justo, libros a precio justo, ¿no? Arriendo a precio justo con la inmobiliaria popular, o la democratización del saber a través de la universidad abierta, o efectivamente la salud en el barrio. Cuando uno mira esto, uno logra entender que ese Chile, todavía no estamos hablando ni de cambio legal ni de cambio constitucional, sino que solo ese Chile, en donde el Estado asumiera un rol mucho más proactivo en asegurar derechos esenciales, ya sería un Chile mucho mejor. Y que ese Chile no lo pudo construir ni la socialdemocracia neoliberal que gobernó 20 años, ni la derecha en todo este tiempo, ¿no? Y que por lo tanto hoy día necesitamos un cambio, y Chile tiene una convicción, por lo menos así lo siento yo hoy, que es que no quiere más gobiernos de derecha, pero tampoco quiere volver a los tiempos de la concertación, menos ahora que está restaurada completamente, ¿no? Con el regreso del PRO a su seno fundacional y el retorno de Ciudadanos también al lugar desde donde nacieron. Eso de partida. Segundo escalón. Estamos en un proceso ya que es un proceso doble, destituyente y constituyente. Un proceso destituyente del modelo económico neoliberal que se está no solo simbolizado, sino que además está estructurado en base a la constitución de la dictadura, ¿no? Y un proceso constituyente de un nuevo país que tiene que abordar los temas que esta constitución de Pinochet y de Ricardo Lagos, por cierto, ¿no? Significó para Chile, todo aquello que esta constitución significó. Entonces, ¿qué se dice esa constitución? Primero, necesitamos avanzar hacia un Estado plurinacional e intercultural. Y esto por una razón fundamental, ¿no? Hay un filósofo libanés que se llama Amin Maalouf, que escribe un libro que para mí ha marcado mucho mi vida, que se llama Identidades Asesinas. Y él habla de las identidades asesinas como aquellas identidades que afirman su existencia negándola de los demás, ¿no? Es como si yo quisiera afirmar mi existencia negando la suya. Entonces, cuando uno mira un Estado nacional chileno, ese Estado se funda en la negación de la existencia de otras 11 naciones que existen en este territorio. Entonces, contamos la historia desde la perspectiva de esta identidad nacional, negando la existencia de las otras 11 identidades nacionales. Y por lo tanto, este Chile ya no le sirve a nadie, ¿no? Y ese es el Chile que tenemos que construir. ¿Qué significa esto? Que los pueblos originarios, nuestras primeras naciones, tengan escaños protegidos en el Parlamento, en el Consejo de Defensa del Estado, en la Corte Suprema, de tal manera que no solo tengan representación, sino que su cosmovisión logre permear todas las definiciones que se hagan en política en nuestro país. ¿A qué nos lleva esto, por ejemplo? A definir, mire, a lo que podemos llegar, definiendo esta incorporación de la cosmovisión de nuestras primeras naciones, ¿no? A la construcción de la nueva identidad nacional chilena que debe ser plurinacional e intercultural. Definir la naturaleza como un sujeto de derecho. Definir la naturaleza como el cuerpo inorgánico del ser humano, ¿no? Avanzar hacia esta relación absolutamente indispensable, ¿no? Entre el ser humano y todo su entorno. Es muy interesante, pero además muy necesario. ¿A qué nos puede llevar? A que tengamos que sacar de las calles y de las plazas de todo nuestro país cualquier monumento o alusión a algún genocida que haya sido responsable de las masacres de nuestras primeras naciones, de la quema de pueblos, de la usurpación de tierra, ¿no? Tal como es necesario que avancemos. O sea, Pedro Valdivia ahí en la Plaza de Armas no tiene nada que hacer. Pero por supuesto. A la eliminación, por ejemplo, de todos los violadores de derechos humanos de las calles y de las plazas de nuestro país, porque usted comprenderá que si queremos avanzar en un país plurinacional e intercultural, no le podemos pedir a los nietos y a los bisnietos de nuestras primeras naciones que se críen en un país que adora como héroes a los que asesinaron a sus abuelos. Ahora, o sea, entonces, eso por una parte. Y hay otros temas, ¿no? Avanzar hacia la restitución de los derechos esenciales, recuperar los derechos naturales para un proyecto nacional de desarrollo, diseñar un sistema político que sea permeable por la ciudadanía cada vez que la ciudadanía lo requiera y lo sienta necesario.
a través de la iniciativa popular de ley, a través de los plebiscitos, de los referéndums, a través de los referéndums revocatorios. O sea, aquí viene un cambio que es tremendamente significativo, construir un Chile paritario, un Chile efectivamente feminista. Mire, paridad en la Corte Suprema, paridad en el Consejo de Defensa del Estado, paridad en los directorios de las empresas, paridad en el Congreso, paridad en los gobiernos regionales, paridad en los consejos comunales. Ese es un país que empezamos a construir distinto y que efectivamente es la discusión que viene. Don Daniel, como arquitecto, como sociólogo, ahora, ¿cómo dibuja y cómo construye la sociedad precisamente cuando hemos podido apreciar que incluso la propia izquierda hoy día está dividida, ¿no? Escuchamos a Beatriz Sánchez ya hablando de unidad, el Frente Amplio también con su mirada distinta. ¿Cómo se enfrenta justamente desde el Partido Comunista, desde su visión, un liderazgo que efectivamente potencia y dé garantía de llegar a la moneda? Mire, hay algunos que están muy preocupados de la unidad de las directivas de los partidos políticos. Yo estoy mucho más preocupado, y mi partido está mucho más preocupado, de la unidad del pueblo de Chile y de la ciudadanía. Yo creo que esa es la unidad que importa, la ciudadanía que se expresó el 18 de octubre en la Plaza de la Dignidad y en todas las plazas importantes de todo el país. Créame que las directivas de los partidos que han estado tomando las decisiones en nombre de Chile en los últimos 30 años y que son absolutamente corresponsables del 18 de octubre, no son lo que va a definir la unidad. Además, hay muchos que hablan de la unidad, pero yo no he escuchado a ninguno de ellos decir que están dispuestos a renunciar a todos los escaños para que los lleven otros, digamos. Entonces, hablar de la unidad, pero pretendiendo que todos los escaños sean de ellos, como lo pretendieron en las gobernaciones regionales, como lo pretendieron en otras elecciones. Piense usted que en Pudahuel el Partido Socialista vetó al candidato del Partido Comunista para participar en las primarias. No, el presidente de la Democracia Cristiana, que se ha llenado la boca con las primarias, bajó la primaria ciudadana en Ñuñoa para tratar de imponer su nombre como candidato a alcalde en Ñuñoa. Entonces, uno finalmente no es lo que dice, es lo que hace. Y yo, más que llenarse de palabras, lo que hago es a la acción. Y yo quiero ver acciones concretas que vayan en el marco de la unidad. Créame que los comunistas y las comunistas de Chile nos sentimos muy unitarios, ni muy democráticos, ni muy amables, ni muy fraternal, cuando planteamos que teníamos disponibilidad de asumir una candidatura presidencial para este país, y salieron todos a coro a decir que Chile se merecía más, como que los comunistas fueran poca cosa. Ellos son lo más, nosotros somos lo menos. Esa no es una forma ni constructiva, ni democrática, ni fraternal, ni de amistad cívica de conversar. Pero decir también, don Daniel, que de ese 80% hay que entender también que sí hay personas militantes, sí de diferentes partidos. O sea, al final hay una mirada política también al margen del grosso, ¿no? de la sociedad. Ahora le quiero preguntar sobre esa unidad o esa convocatoria. Lavín en algún momento dijo: yo no tengo problema para tener en el gabinete, ¿no es cierto? Incluso habló de la posibilidad de miembro de la concertación. Le preguntaron a un comunista, dijo que no. Por una razón sencilla. Usted, por ejemplo, si fuera presidente, ¿considera la posibilidad, por ejemplo, en ese llamado a un gabinete de un ministro de derecha? ¿O no? O simplemente, disculpe, o simplemente no hay una equidad en la derecha. Mire, Lavín ha sido muy claro, ¿no? Él puede poner en el gabinete de Lavín a todos los que son partidarios del neoliberalismo. Y en eso caen muchos de la concertación. Yo puedo poner en mi gabinete, si es que llegásemos a tener un gabinete, a todos aquellos que quieran superar el neoliberalismo y dejarlo en el pasado. Eso no excluye. No me interesa de dónde sean, pero que estén convencidos de esto. Y yo al menos en la derecha y en la concertación todavía no veo a nadie muy convencido de la necesidad de superar el neoliberalismo. Piense usted que tratamos de hacerlo con la presidenta Bachelet, y desde dentro de la democracia cristiana atornilló al revés todo lo que pudo hasta hacer fracasar a su propio gobierno. Y ya tenemos además una experiencia muy dura con la DC. Piense usted que la democracia cristiana es uno de esos partidos que se puso a disposición de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno en Chile en la década del 70. Entonces, cuesta pensar que uno pueda construir la unidad, no con la base, porque la base es distinta, pero las directivas de los partidos juegan roles que a veces no logran explicar después, ¿no? Y nosotros todavía estamos esperando alguna explicación de la democracia cristiana que nos diga si va a volver a ponerse a disposición de las potencias extranjeras para derrocar a sus propios gobiernos en el futuro.
porque eso sería un mínimo programático indispensable para poder avanzar, dejar que los chilenos decidamos sobre el futuro sin mirar modelos extranjeros y que asumamos con una autoestima un poco mayor que podemos construir nuestro propio futuro. Ahora la credibilidad pasa más entonces ¿dónde? ¿PS hacia abajo? Mira, es que yo no hablo, mira, esto de discutir con rótulos no es muy posible hoy día en nuestro país. ¿Por qué? Porque los socialistas tuvo una definición clara desde el punto de vista de la derecha. Los socialistas en la base siguen siendo todos de izquierda y allendistas. En la directiva del PS no veo muchos allendistas, veo más neoliberales que allendistas. No veo más gente comprometida con volver al proyecto de la concertación que con avanzar hacia un proyecto distinto. Entonces, no hablemos de títulos, ¿no? Demócratas cristianos. Los demócratas cristianos en la base son gente de centro izquierda. Pero hasta el 18 de octubre el presidente de la democracia cristiana más parecía partidario de gobierno que de oposición. Había logrado acuerdos para las pensiones, para la reducción de parlamentarios y para una serie de cosas, ¿no? Con el gobierno de Sebastián Piñera. El 18 de octubre se dio la vuelta a Carnero y ahí se acordó que era oposición. Pero antes del 18 de octubre funcionaban más en esta tesis de diferenciarse, ¿no? La escribió Jorge Burgos y Ignacio Walker en varias cartas. Y mire qué importante entenderlo, porque ellos siempre están en la tesis de la diferenciación para poder crecer. Entonces, cuando son gobierno, se comportan como si fueran oposición, y cuando son oposición, se comportan como si fueran gobierno. Así se diferencian, entre comillas, de la gente con la que coexisten. Y con ello es difícil entenderse. Ahora, del Partido Comunista, como militante del Partido Comunista, ante un eventual gobierno, Daniel, ¿cuál sería el romance con el mundo empresarial? Es que no tiene que haber por qué romance, tiene que haber una conversación franca y honesta. Y yo la estoy teniendo hace mucho tiempo con muchos empresarios. Y en nuestro país tenemos dos tipos de empresarios. Los empresarios que ya entendieron que van a tener que poner más plata sobre la mesa para financiar un Estado con mayor capacidad de asegurar una vida digna para todos sus ciudadanos, y otros que, como siempre, van a preferir llevarse la plata fuera del país porque para ellos es mucho más importante su plata que su país. Aman mucho más al dinero, ¿no?, que el desarrollo nacional. Entonces, Chile también va a tener que entender y va a tener que aprender a vivir sin esos empresarios que tienen muy por sobre el interés de la nación los intereses de sus propios bolsillos. Lo que yo quiero rescatar es que hay una tremenda franca de empresarios, incluso de grandes empresarios, que están absolutamente conscientes que hoy día van a tener que hacer una contribución mayor, que no va a dañar en nada su calidad de vida, no van a dejar de comer, no van a dejar de tener los autos que tienen, no van a dejar de darse las vacaciones ni los viajes que se dan, pero quieren hacer una contribución mayor para asegurar paz social. Y lo que además han entendido es que la derecha y concertación lo único que les aseguran es que las protestas van a seguir muchos años más. En la reestructuración de Carabineros, por ejemplo, nos vamos a ir allá a un tema más, entre comillas, sensible, ¿no? Lo que tiene que ver con el funcionamiento actual de las fuerzas de orden y las fuerzas armadas. Hoy día también a través de la prensa, los medios de comunicación se ha podido dar cuenta, la población, la sociedad se da cuenta, ¿no?, de esto o de estas grandes diferencias de sistema de vida, jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder cambiar ese eje que se ha mantenido durante tanto tiempo, don Daniel, y donde las aguas debieran mantenerse quietas? Se lo pregunto de forma bastante franca. Ya tenemos una experiencia en Chile cuando en algún momento un presidente terminó de hacer cambios bastante audaces y lo que terminó. Lo primero, entender una cosa. Lo que estamos viendo hoy día con Carabineros y con el Ejército es producto de esta apuesta que hizo el gobierno de la concertación, los partidos de la concertación de partidos por la democracia, de que era posible salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura y aquí lo más relevante, con la continuidad de la cultura organizacional de las instituciones que gobernaron en dictadura sin tocarla. Imagínense lo que es, los que en aquel tiempo gobernaban inventando enfrentamientos para matar a sus opositores, robándose toda la plata de Chile, sin preguntarle a nadie, ¿no?, con una cultura de la corrupción absoluta, ya lo sabemos, ¿no? Ellos siguieron existiendo exactamente iguales, nunca nadie trató de cambiarlos porque eso era parte de la apuesta de Ricardo Lagos, de Eduardo Frei, de Patricio Elwin, ¿no?,
que había que respetarles su forma, con un concepto incluso que es súper discutible, ¿eh? Mire, estamos aquí en su casa, feliz de que nos reciban. ¿Ha escuchado el concepto de la familia militar? ¿Ha escuchado el concepto de la familia de carabineros? ¿Usted es más leal con su país o con su familia? Con la familia. Entonces, ¿sabe qué? Cuando un representante de esas familias viola la ley, viola un derecho humano, se roba plata, ellos sienten que su primera misión es cubrirlo y no respetar al país que juraron defender y cuidar. Ahí está el meollo del asunto. Y por lo tanto no hay que hablar de reestructuración de cabeza. Hay que hablar de una refundación, y de una refundación con una intervención civil. ¿Sabe por qué? Porque esto requiere un cambio cultural. Y un cambio cultural no va a venir desde adentro de la misma cultura. Obviamente. El cultural tiene que incorporar director civil, director general de Carabineros civil, director de las escuelas matrices civiles, controles operacionales y administrativos civiles, de tal manera que efectivamente se subordinen, ¿no?, al poder civil. E incluso la posibilidad, por ejemplo, que en las comunas, ¿no?, aquí debe haber un mayor a cargo de la comuna, ¿cierto? Bueno, ese quizás debería tener un personaje al lado que fuera civil y que tuviera el mismo rango que él en términos de decisiones, de tal manera que algún civil pueda definir cuáles son las rondas que hace Carabineros, dónde pone su énfasis. Porque hoy día, en las comunas, el mundo civil y las autoridades civiles no tienen nada que decirle a Carabineros, no tienen nada ni siquiera que pedirle cuenta, no tienen nada. Entonces, yo por ejemplo tengo un problema grave en la comuna de Recoleta. Mire, a mí me pasan, me matan a alguien en el barrio de Bellavista y salen todos los canales de televisión y tenemos 3 meses después a Carabineros, todos en Bellavista, todos los días, para la sensación de que están preocupados, y el sector norte de la comuna, que nunca sale en la tele, votado completamente. Y el sector centro, votado completamente. Porque no podemos tener una policía que persigue las cámaras, ¿no? Entonces, el tema es otro. Y lo que tenemos que acostumbrarnos los chilenos y las chilenas es a discutir fuera de la caja neoliberal en la cual nos metió en la dictadura hace 45 años y de la cual todavía no logramos salir, y no vamos a salir ni con la derecha ni volviendo a la concertación. Educación universal, supongo, Por supuesto, y gratuita. Y buena. Salud. Universal, gratuita y buena. En el contexto internacional, nos vamos a poner ese cuadro. Hoy día conocemos el caso siempre, no es cliché, pero se lo van a sacar y se lo van a volver a sacar, tema de Venezuela, tema de Cuba. Y sin embargo nosotros en nuestro país reclamamos mucho cuando hay intervención interna, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su mirada, no solamente tocando el tema de Venezuela, sino que también, por ejemplo, un país que efectivamente se le conoce intervencionista, como el caso de Estados Unidos? Primero nosotros yo creo que tenemos que hacerle honor a este pacto internacional que los países se han dado hace más de 50 años para dirimir los conflictos. Primer acuerdo, no intervención en los asuntos de otros estados. Y eso es un tema crucial. Yo no querría que nunca más pasara en ninguna parte del mundo lo que pasó en Chile en el 70. 50 años nos demoramos en entender y en saber que los norteamericanos habían financiado la democracia cristiana en el 64 para torcer la voluntad popular de Chile, que después financiaron la década del 70 a la democracia cristiana y que financiaron además al Partido Nacional y a la democracia cristiana para boicotear, impedir que asumiera Allende y luego derrocarlo. Entonces, si alguien me dice que eso es parte del juego democrático, estamos hablando de una cosa que para mí no es democracia. Por lo tanto, no intervención en los asuntos internos de un Estado es fundamental. Lo segundo, universalidad pero efectiva de los derechos humanos. Usted comprenderá que nadie en su sano juicio en el mundo entero puede creerle a los norteamericanos que ellos son precursores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos. Pregúntenle a los norteamericanos por qué son tan amigos de los saudíes, por qué son tan amigos de los israelíes, por qué son tan amigos de los kuwaitíes, por qué cuando mataron al periodista Khashoggi en la embajada, cuando lo disolvieron en ácido, no fueron capaces ni siquiera de llevar una... Entonces, no nos vengan a contar cuentos. Aquí la universalidad real de los derechos humanos parte por la no intervención y parte por las sanciones puestas por la comunidad internacional, no unilaterales, ¿no? Y aquí Estados Unidos tiene que entender que el mundo no necesita
ni ha definido un gendarme, y que si algún día lo definiéramos menos serían ellos, porque no nos dan garantía. Estados Unidos puso democracia en toda América Latina. ¿Quién pagó el costo de toda la acción interventora de Estados Unidos? Usted me preguntó por Venezuela. Mire, hace una semana y media atrás hubo elecciones en Venezuela. El Partido Comunista de Chile saludó la realización de las elecciones en Venezuela. Y muchos dijeron, se van a arrepentir de haber apoyado las elecciones en Venezuela. Bueno, yo pregunto, los que no apoyan la realización de elecciones para salir de las crisis en los países, ¿qué apoyan? ¿Las guerras civiles o los golpes de Estado? Nosotros los comunistas preferimos las elecciones. Siempre preferiremos resolver los problemas con más democracia y nunca con menos. Pero hay otros que les molesta ese camino, porque ese camino implica no dar golpes de Estado. Y mire la historia. El Partido Comunista Chileno nunca ha dado un golpe de Estado en Chile. El Partido Comunista nunca ha protagonizado una masacre de trabajadores en nuestro país. El Partido Comunista nunca ha sido parte de una dictadura. El Partido Comunista de Chile nunca se ha robado un banco. El Partido Comunista de Chile nunca ha torturado a nadie. Entonces pareciera ser que para algunos en la fiesta de la democracia están invitados los demócratas cristianos, los socialistas, los de derecha, los de la UDI, los ladrones de banco, los estafadores, los violadores, menos los comunistas. ¿No le parece sospechoso? Ahora, bajo ese mismo prisma, ¿le da credibilidad a la vacuna Pfizer o no? Yo creo que estamos en una etapa en donde todavía hay incertidumbre. ¿No? Va a demorarse mucho para que haya certidumbre acerca de el real funcionamiento de las vacunas. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir poniendo el énfasis en la prevención y hay que seguir poniendo el énfasis en que nos cuidamos todos, entre todos, pero además en incorporar tratamientos que en otras partes del mundo han dado buenos resultados. Yo, por ejemplo, en la comuna de Recoleta tenemos la fortuna, nuestros vecinos y vecinas, de tener el Avifavir, que es el primer medicamento aprobado en el mundo para tratar el coronavirus. Y este gobierno nos dio permiso solo para importar dosis para Recoleta, para nadie más. Y en Recoleta también tenemos el interferón, que hoy día la Católica lo está estudiando porque descubrieron 9 meses después que lo que decía el alcalde de Recoleta en marzo era verdad, que fortalece el sistema inmune, y por lo tanto hoy día están llamando a personas que se hagan el estudio. Bueno, este gobierno inepto, este presidente que no le importa la salud de las personas, salió a decir que el interferón no servía para nada antes de que el ISP se pronunciara, en una decisión política. ¿Por qué? Porque el interferón que traíamos era cubano. Entonces, como no nos dejaron traer el interferón cubano, lo tuvimos que producir con la Universidad de Concepción, con la Municipalidad de Recoleta, en conjunto con la Municipalidad de Caldera, con la de Canela, con la de Coyhaique, con Macul, ¿no? Le financiamos una investigación en la Universidad de Concepción y tenemos interferón chileno. Usted nota las diferencias valóricas y de principios que hay con quien gobierna hoy día, y por eso que para nosotros es tan relevante seguir insistiendo. No da lo mismo quien gobierna. Chile no quiere más gobiernos de derecha, pero tampoco quiere volver a los tiempos de la concertación. ¿Se vacuna entonces o no? Yo la verdad que creo en los tratamientos preventivos. Veré cuando llega la vacuna cuál es el estado del avance. Bolsonaro dijo que no se vacunaba. No, pero usted comprenderá que yo con Bolsonaro no tengo nada en común, nada. El que más se parece a Bolsonaro aquí, el que corrió a abrazarlo, es uno que hoy día ya no marca en la encuesta, y la presidenta de la UDI también corrió a abrazarlo, ¿no? Y el presidente corrió a sacarse una foto con otro que acaba de perder las elecciones, también apoyó a otro que perdió las elecciones. Por lo tanto, el futuro no depara, no se ve bien para estas personas. Ahora, bueno, estamos conversando con don Daniel Jadue, ¿no? Del alcalde de la Municipalidad de Recoleta. Vamos a culminar porque sabemos que tiene una agenda bastante ahí, no hace del fondo nuestro amigo diputado. Don Daniel, fundamentalmente, ¿cuál es el llamado quizás final, ¿no? Para culminar abruptamente la entrevista, pero estamos bastante entusiasmados, pero sabemos que tiene una agenda... Discúlpeme. Sí. Acá en Los Vilos simplemente hacer un llamado a apoyar de nuevo a mi compañero Manuel Marcarián. Él ha hecho cambios fundamentales en esta comuna. Lamentar que mucha gente del mundo de la derecha y de la concertación hayan querido utilizar
y aprovecharse del problema de salud que Manuel tuvo este año, a principios de año, y que le ha significado un proceso de recuperación que ha sido bastante exitoso. Yo lamento que eso, en vez de provocar solidaridad, haya provocado un interés de aprovecharse de la situación. Eso es ser miserable. Y hoy día Manuel está con más ganas que nunca de retomar su trabajo, de seguir trayendo las iniciativas populares a Recoleta, seguir generando avances como el del borde costero, como el del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica, como ser alguien que es capaz de presionar a las mineras que tantos años han generado para que inviertan y tengamos un centro de diálisis en la comuna que sea municipal, ¿no? Son cosas que otras comunas con muchos más recursos que Los Vilos todavía no tienen. Y por lo tanto yo espero y hago un llamado a la comuna de Los Vilos a que sepa valorar no solo el sacrificio, el compromiso de alguien que significa mucho más que un candidato del PC para la historia de Los Vilos y para el futuro de Los Vilos. Y por supuesto a los candidatos, a concejales que lo acompañan también, que son candidatos del partido, desearle a todos mucho éxito y hacer un llamado. Ellos son los que van a aportar a la construcción de un gobierno democrático y popular en el futuro. Cualquier otro candidato va a lograr y va a trabajar para que Chile siga en manos de la derecha o de la concertación, que es lo que ya la mayoría de este país no quiere. Don Daniel, yo le voy a pedir un compromiso, lo he pedido a todos quienes fueron presidentes, y más de alguna vez lo entrevisté. Se lo pregunto en la eventualidad que fuera electo presidente, espero ver una entrevista. Si Para es mí los electo medios presidente, independientes no son los que hacen la verdad en nuestro país. Mire lo que le voy a decir. Hace 50 años el periodismo en todo Chile y en el mundo se dedicaba a hacer que se supiera lo que la clase dominante no quería que se supiera. Y hoy día vemos todo lo contrario. La mayor parte del periodismo en nuestro país está dedicado solo a instalar las verdades que la clase dominante quiere instalar, sin hacer periodismo de verdad, y por lo tanto los medios independientes para mí son fundamentales en la construcción de la verdad. Gracias, don Daniel. Don Daniel Jadwe, conversando con nosotros a través de nuestro diario electrónico davinoticias.cl y todas nuestras plataformas. Le agradecemos, por supuesto, y seguramente ya ha hecho el compromiso. Nos veremos más adelante.